la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en tiempos difíciles. Sí, en esta oportunidad voy a tratar de ser bastante breve para cubrir algunos aspectos importantes en materia alimentaria y otros aspectos económicos y sociales que venimos atravesando en este contexto, ¿no?, de crisis. Y bueno, para señalar un poco la motivación, ¿no?, en la creación de esta ponencia, o mejor dicho, la excusa es la crisis alimentaria actual, ¿no? Como podemos apreciar, los precios internacionales de los principales commodities a nivel global se han incrementado, ¿no? En el caso del petróleo, principal commodity energético a nivel mundial, y también insumo para la agricultura se ha incrementado bastante, llegando a picos históricos de los últimos 20 años, ¿no? En el caso del índice de alimentos también, como podemos ver en la gráfica, ha tenido incrementos significativos, y lo que ya prácticamente la mayoría de todos conocemos en el caso de la urea, ¿no?, que ha tenido repercusiones no solamente en la agricultura nacional, sino también internacional, ¿no? Sobre todo la agricultura comercial destinada pues a aquellos cultivos urea dependientes, ¿no?, en general de fertilizantes químicos. Y como podemos ver en en el último gráfico, tenemos un panorama un poco más complejo, ¿no?, que ya tenemos prácticamente como base a toda la problemática actual, ¿no?, que es el cambio climático, y que Beatriz va a profundizar en la siguiente ponencia, ¿no? ¿Cuáles son las causas inmediatas de estas crisis? Como habíamos mencionado, hay elevación en los precios del petróleo, el cual es el principal combustible, ¿no?, y que afecta directamente no solamente, digamos, el sector agropecuario, sino también otros sectores económicos a nivel mundial. La elevación también de los principales productos que importamos, ¿no? Y también insumos para la agroindustria y también para el sector pecuario, ¿no? Como podemos observar, el maíz amarillo duro también ha tenido grandes incrementos, lo cual ha venido afectando también el precio de las aves, y como sabemos, pues en el país, aquí en Perú, desde ya varias décadas, la principal fuente de proteína animal viene del pollo, ¿no? En el caso de los fertilizantes, son tres los grupos de fertilizantes más usados a nivel mundial, ¿no? Aquellos que tienen que ver con los nitrogenados, los fosfatados y los potásicos. Y a raíz del incremento del precio del petróleo, que es el principal insumo, ¿no?, para la fabricación de estos fertilizantes, también se han visto afectados, ¿no? Y finalmente, los eventos que ya hemos visto desde fines del año pasado e inicios de este año, ¿no?, y que ha tenido serias repercusiones a lo largo de varias hectáreas, ¿no?, y zonas agrícolas del país, ¿no? Hemos tenido el ciclón Yaku, el Niño Costero, y hoy el Niño Global, ¿no? Todo esto relativamente en varias partes del país ha tenido repercusiones negativas, ¿no?, a través de inundaciones, sequías, heladas y friajes, ¿no?, dependiendo de la zona de producción. Los canales de impactos que ha tenido esta elevación, ¿no?, este contexto adverso, ha venido por el lado de la elevación de los costos de transporte, ¿no?, la producción también agroindustrial, que depende lógicamente de los combustibles, la elevación de los costos de producción, que muchas veces ha venido descapitalizando el agro peruano, la elevación de los costos de las importaciones, y finalmente la pérdida de producción y de los activos, ¿no?, de las familias campesinas y agroproductoras del país, ¿no? ¿Por qué estamos en tiempos difíciles, no? Es una pregunta que, más allá del contexto o la coyuntura actual, tiene una profundidad de más largo aliento, ¿no?, de más largo plazo. Las causas, como podemos analizar, pueden ser varias, ¿no?, pero dos hemos querido resaltar en esta ocasión, ¿no? Una es la dependencia climática, y la segunda es la dependencia energética, ¿no? Fíjense que este no es un tema nuevo, ¿no?, sino que es como si estuviéramos tropezando cada vez contra la misma piedra. A fines de los 90, prácticamente la preocupación por la seguridad alimentaria no era prioridad. ¿Por qué? Porque había un contexto favorable, ¿no?, en estos años.
digamos, el hambre estaba en descenso, había un crecimiento favorable a la producción. Todo eso se debía al éxito de la Revolución Verde, ¿no? Que se dio más o menos entre los años 40 y 60 en Estados Unidos por la Fundación Rockefeller, y que impactó directamente en una elevación de los rendimientos y de la producción, y que se fue trasladando hacia otras zonas de producción también agrícola a nivel mundial, ¿no? Y es por ello que luego se consigue que la tasa de crecimiento de la producción agraria es más rápida que la tasa de crecimiento de la población a nivel mundial, ¿no? Y es por eso que la FAO, en sus diferentes informes, menciona que entre los años 60 y los años 90, el hambre se redujo considerablemente, ¿no? Más o menos del 50% al 10%, ¿no? Entonces había un clima de éxito, un clima bastante favorable. Sin embargo, en el año 2006, lo que ya sabemos es historia, ¿no? Empiezan los incrementos sustantivos de los principales commodities alimentarios, en este caso el trigo, el arroz, el maíz y la soya, que son los principales alimentos que alimentaban al mundo, y estos se empezaron a incrementar vertiginosamente, ¿no? Los impactos inmediatos se vieron en muchas zonas a nivel global, y el resultado fue la crisis alimentaria, ¿no? Los factores claves en este caso de la crisis fue, en primer lugar, el aumento del precio del petróleo, ¿no? Y en segundo lugar, el clima adverso que se daba de forma sistemática en muchas partes del mundo, ¿no? Desde la sequía en Australia, ¿no? Que afectó muchísimas plantaciones de trigo, hasta el ciclón Nargis en Asia, ¿no? Que afectó la producción de arroz. En la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Si podemos apreciar lo que hemos visto, se están repitiendo los mismos patrones, ¿no? Por el lado de la energía, el conflicto Rusia-Ucrania ha agudizado, ¿no? Una tendencia que ya estaba en los últimos años, ¿no? Una tendencia al alza de los precios del petróleo y de todos sus derivados, y que lógicamente ha impactado también en incremento de los fertilizantes de uso agrícola, ¿no? Y por el lado del clima, los eventos de sequía, inundaciones, heladas, friajes son cada vez más frecuentes y menos predecibles, ¿no? Y en nuestro país también lo hemos visto. En el caso del Perú, la dependencia energética es bastante alta, ¿no? Porque del total de necesidades de petróleo, más o menos el 60% lo cubre las importaciones y el resto la producción nacional, ¿no? Entonces, digamos, en el saldo final somos petróleo dependientes, ¿no? Y en el caso de la urea, pues somos un importador neto, ¿no? Y por el lado de la dependencia climática, los diferentes eventos, ¿no?, climáticos que siempre afectan a la agricultura se están haciendo más frecuentes, y eso lógicamente está trayendo consecuencias negativas, ¿no? Justamente en el primer trimestre de este año, ¿no?, Cristian Garay, que es director, perdón, de Estadística de Seguimiento y Evaluación de Políticas en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, reportó que más o menos había habido 360 distritos en el que se había sufrido daño, ¿no? Y más o menos un promedio de 50.000 hectáreas afectadas, ¿no? Lo cual ha sido bastante negativo, ¿no? ¿Qué le pasó a la seguridad alimentaria en los últimos años? Es preciso más bien hablar que ha habido un tema de inseguridad alimentaria, ¿no? Y el primer tema que podemos ver con los indicadores que podemos observar es el hambre, ¿no? Una medida que hace seguimiento a la FAO hace muchos años, ¿no?, desde fines de la década de los 90, es este indicador de subalimentación o déficit calórico, ¿no? Y en el caso peruano, como podemos ver, ha permanecido estancado durante los últimos años, ¿no? Y con la pandemia, ¿no?, y con el contexto inflacionario de los últimos 2 años, se ha agravado completamente, ¿no? Entonces el retroceso ha sido atroz, y el otro indicador, pues, es el indicador de la inseguridad alimentaria moderada o severa, ¿no? Y que también digamos, la FAO publicó que el Perú era uno de los países con mayor índice de inseguridad alimentaria en toda América Latina, ¿no? Como pueden ver en el mapa, el Perú está de un color un poco más oscuro, ¿no? Y lógicamente, hablando ya de la inseguridad alimentaria, prácticamente el pilar que ha sido más afectado es por el lado del acceso, ¿no? En el caso peruano ha habido una pérdida de la capacidad adquisitiva,
en los últimos 2 años a raíz de la inflación, ¿no?, que se ha salido de la banda de confianza del Banco Central de Reserva, y eso ha tenido repercusiones, como podemos ver, en la pobreza, ¿no? Los diferentes analistas estiman que la pobreza, digamos, reducir la pobreza a sus niveles pre-pandemia tardaría más o menos entre 10 o 15 años, ¿no? Entonces eso es una situación bastante complicada para el país, ¿no? Y no solamente por el lado del acceso ha tenido repercusiones negativas la seguridad alimentaria del país, sino también por el lado de la disponibilidad, ¿no? Como sabemos, pues el año pasado ha habido problemas para la importación de urea y también que los precios se habían elevado bastante, ¿no? El Estado trató de hacer adquisiciones como un importador, ¿no?, de urea, sin embargo, en 4 ocasiones no logró conseguirlo, ¿no? Luego los eventos climáticos que han afectado tanto la costa como el sur y centro del país, luego el fenómeno del niño costero y finalmente el fenómeno del niño global, que ya se prevé, ¿no?, con consecuencias hacia finales de este año y próximo año también. Finalmente, pues hay demasiados eventos a lo largo del territorio agrícola nacional que está impactando la oferta alimentaria, ¿no? Y lo hemos podido ver también en el último reporte que ha hecho el INEI y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?, en el cual han reportado que hemos tenido una caída, pues, del sector agrícola, sobre todo el sector agrícola, bastante alto de las últimas 2 décadas, ¿no? Ahora, ¿qué papel ha jugado y juega la agricultura familiar en este contexto? Es una pregunta muy importante, ¿no? Porque la agricultura familiar, como vamos a ver, es importante en el país y también a nivel mundial, ¿no? Y la agricultura, pues, es importante también en sí misma, ¿no? Hay un libro de Michael Koch en el 2012, en el cual se titula Una breve historia de la humanidad, en el que se menciona, pues, que con la agricultura se inicia la historia de la humanidad, ¿no? Con la aparición de la agricultura se inicia ese proceso de la historia que hoy conocemos. Y eso se dio básicamente por un factor muy importante, ¿no? Un clima estable, ¿no? La época, como conocemos, del Holoceno tenía un clima estable y favorable para el desempeño y el desarrollo de la agricultura a nivel mundial, ¿no? ¿Cuán importante es la agricultura familiar en el Perú? La verdad que viéndolo desde varios aspectos podemos concluir que es muy importante, ¿no? Si lo vemos desde el lado del número de productores, observaremos que la agricultura familiar es mayoritaria en el país, ¿no? Según las estimaciones, entre el 95 y el 97% de las unidades agropecuarias en el país son de agricultura familiar. Además, representa más del 50% de la oferta alimentaria del país, es un estudio del CEPES, y aporta entre el 60 y el 25% del valor de la producción agrícola y el valor de la producción pecuaria también en el país, ¿no? Finalmente, en términos de empleo, contribuye con el 80% del empleo agropecuario, y además, no solamente se queda ahí, sino que la agricultura familiar y los hogares agropecuarios familiares, específicamente, son importantes también como fuentes de empleo para otros sectores económicos, ¿no? En el caso del trabajador o productor agropecuario vendría a ser un tercer empleo, y de los miembros del hogar como empleo en otros sectores económicos como comercio, servicios, construcción, ¿no? ¿Cuál ha sido el desempeño de la agricultura familiar en los últimos años? Este gráfico nos permite observar que los aportes de la agricultura familiar a la oferta de alimentos en el Perú ha ido en avance, ¿no? Y hoy en día se sitúa alrededor del 57%, y lo importante es ver que a pesar de muchas condiciones adversas para la agricultura familiar, esta ha ido respondiendo conforme a la demanda de alimentos del país y del crecimiento de las principales ciudades también del país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la productividad laboral, podemos ver que la agricultura todavía sigue rezagada, ¿no?, en comparación con otros sectores económicos. Y en cuanto a la pobreza también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la agricultura familiar vemos que los niveles de pobreza están por encima del 30 o alrededor del 40%, ¿no? Que es más o menos el doble de los registros de pobreza a nivel nacional, ¿no? Entonces,
estas series de limitantes o condiciones desfavorables para la agricultura familiar todavía persisten y son necesarias también analizar para no solamente desde la esfera pública tomar acciones, sino también desde la esfera privada, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel del Estado en este desempeño? En el caso peruano no ha habido mucho énfasis digamos, en el apoyo a la agricultura familiar. Y esto lo podemos ver en este gráfico, ¿no? Más o menos entre el 2012 y el 2022, la estructura de presupuesto al sector agropecuario no ha variado mucho, ¿no? Vemos que la mayor parte del presupuesto se ha concentrado en el riego, ¿no? Y si nosotros desagregamos ese pliego o esa función, ¿no? Lo que podemos observar es que 3 o 4 proyectos absorben más o menos la cuarta parte del presupuesto, ¿no? Y esos proyectos están situados pues en la costa peruana, es decir, en la agricultura que se orienta a la gran exportación, ¿no? Y el resto está distribuido en centenares de proyectos pues que se sitúan a lo largo de toda la sierra y selva peruana, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema de desbalance. Y lo que podemos apreciar también es que los otros rubros que también son importantes han ido mejorando. En el caso de la eficiencia de mercados ha habido una mejora significativa, ¿no? Pasando, como pueden ver, de ahí del cerca del 0% al 10%. Sin embargo, esto ha significado también el recorte del presupuesto en otros rubros que también han sido importantes, como es el de agrario y pecuario, ¿no? Que tiene que ver con los servicios de extensión agraria y la competitividad del sector, ¿no? Que ha ido más bien decayendo. Entonces, ese es un punto a evaluar. En este cuadrito más o menos podemos resumir cómo ha ido el papel del Estado, ¿no? En el caso de la agricultura familiar, el presupuesto ha sido poco significativo, como lo hemos visto. Y en cuanto a la normativa, pues ha habido esfuerzos, ¿no? En los últimos 5 o 7 años, y que se han documentado en planes, estrategias y leyes, pero sin embargo todavía hay poco alcance, ¿no? Y lo último que conocemos son estas iniciativas, ¿no? Y la más conocida, la segunda reforma agraria, que sin embargo no ha tenido cambios estructurales y de fondo, ¿no? Los subsidios a la agricultura familiar han sido plenamente coyunturales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la uria, ¿no? La falta de uria y otros eventos de impacto económico, ¿no? A raíz del COVID. En el caso de la gran agricultura, por lo contrario, sí ha habido normativa favorable a la gran agricultura, como es la Ley de Promoción Agraria, que se extendió hasta el 2031, exoneraciones laborales, condiciones laborales favorables para la empresa, y que digamos, con las últimas protestas del año pasado hemos visto pues que el trabajador sigue reclamando, ¿no? Sus derechos, porque las condiciones laborales son realmente precarias en algunos casos, ¿no? En el caso de los subsidios para la gran agricultura sí han sido de permanentes a través de las obras de irrigación, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel del mercado? Nosotros diríamos que muy fundamental, porque como podemos ver, el consumo urbano y rural, principalmente el urbano, se ha mantenido más o menos estable, y ha sido el principal motor del incremento de la demanda, ¿no? Lo cual ha propiciado también que la agricultura familiar incremente su oferta productiva con destino interno, ¿no? Sin embargo, como podemos ver, lo que ha ido ganando terreno también es el mercado de exportación, ¿no? Y que se ha dinamizado por esta ayuda estatal y también por los diferentes acuerdos bilaterales y multilaterales que ha tenido el Perú con el resto del mundo. ¿Qué desafíos se necesitan superar en el corto, mediano y largo plazo? Digamos que en el corto plazo hemos definido entre 0 y 5 años. Por el lado de la dependencia climática, no tropezar con la misma piedra, ¿no? Ese es el primer desafío. Se necesitan políticas de prevención y de planificación, porque sabemos que algunos eventos son realmente recurrentes, ¿no? Como es el caso de las inundaciones y las sequías, y también necesitamos tener algunos protocolos de emergencia o de riesgo de emergencia, ¿no? Y por el lado de la dependencia energética, necesitamos intervenciones estatales más eficaces y realistas, ¿no? Uno de ellos es el ejemplo de los 4 intentos fallidos de compra de urea por parte del Estado, ¿no? Realmente el Estado está capacitado para comprar urea y en segundo lugar para distribuirlo. Y finalmente intervenciones oportunas, ¿no? El fertiabono en el caso peruano llegó tarde, mientras que en otros países llegó en febrero, marzo, abril. El fertiabono en Perú recién llegó en septiembre, ¿no?
y con alcance, la verdad que bastante limitados, ¿no? En el mediano plazo, que hemos definido como de 5 a 10 años, por el lado de la dependencia climática, lo voy a dejar a la siguiente ponencia para que lo desarrolle con mayor profundidad. Y por el lado de la dependencia energética, tenemos dos puntos importantes, ¿no? En primer lugar, reducir la dependencia de fertilizantes químicos, ¿no? A través quizás de incentivos para producción interna e incentivos para la industria de fertilizantes orgánicos, ¿no? Sabemos que es bastante todavía pequeña, pero el Estado puede hacer mucho en ese sentido, ¿no? Y en segundo lugar, incrementar la eficiencia en el uso de fertilización química, ¿no? Sabemos que por estudios de análisis de suelo en Perú son bastante bajos, ¿no? Y que la verdad que si no se hacen análisis de suelo, por lo general es muy probable que se esté haciendo un sobreuso de fertilizantes, lo cual se carga más a la atmósfera o también termina sobrecargando y exponiendo negativamente la fertilidad de los suelos en el país, ¿no? Se necesitan más servicios de extensión agraria, según los censos todavía son muy limitados en el país, y también promover buenas prácticas, ¿no? Sobre todo en el uso de plaguicidas, ¿no? Porque la verdad que se está abusando y hemos tenido también noticias en relación a ese tema, ¿no? Finalmente, para ya cumplir los minutos que me quedan, estrategias de largo plazo, es decir, con más de 10 años de alcance. En primer lugar, deberíamos tener una mayor atención estatal hacia la agricultura familiar. Y creo que un primer punto es el cambio de la estructura presupuestal, ¿no? Que se ha mantenido, como hemos visto, bastante renuente al cambio. En segundo lugar, políticas sectoriales, intersectoriales y diferenciadas para la agricultura familiar, ¿no? Porque sabemos que, digamos, el desempeño agrario en el país es bastante heterogéneo, ¿no? Y también el fortalecimiento del INIA, ¿no? Como Instituto de Innovación Agraria es muy importante en todos los sectores agrarios del mundo y mucho más en el caso de nuestro país, ¿no? Que, digamos, buena parte de los agricultores familiares atraviesan problemas socioeconómicos bastante complejos, ¿no? Finalmente, complementariedad entre iniciativas privadas y públicas, porque también hay experiencias privadas que han sido muy importantes o están siendo muy importantes y que también se podrían financiar desde el lado público, ¿no? Finalmente, hay problemas estructurales muy serios que todavía no se han logrado superar, ¿no? En el caso del Estado, hay un estudio de los años 80, ¿no? En el que Adolfo Figueroa fue el editor, en el que se titula Priorización y Desarrollo Agrario. Y lo interesante de este libro, porque era un resumen de varias ponencias, ¿no? Que discutían el tema de desarrollo agrario, es que la política agraria exitosa en el país tendría que cumplir tres condiciones, ¿no? Primera, tendría que ser masiva, en segundo lugar, coherente y finalmente coherente, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que hasta ese entonces había habido fracasos en las políticas agrarias, ¿no? ¿Por qué? Porque habían sido localistas, incoherentes, erráticas e indiferenciadas, ¿no? Es cierto que ha habido un avance por el lado de la diferenciación, ¿no? Porque ha habido trabajos para diferenciar la agricultura familiar y eso quizás es un paso muy importante, ¿no? Pero en el caso de las otras condiciones habría que evaluarlas, ¿no? En el caso de la energía, queda la pregunta grande, ¿no? Porque somos bastante dependientes de combustibles, ¿no? Fósiles, y cómo será en el futuro, ¿no? Cuando la población esté cada vez más grande, ¿no? Y los ingresos también se incrementen, lo cual va a favorecer un incremento de la demanda de alimentos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a transitar, ¿no? ¿Será hacia la agroecología? Y las tierras también están sufriendo bastante agotamiento por una serie de digamos, de condiciones, en malas prácticas, ¿no? Que se está haciendo, ¿no? Hay también el tema del uso de la tierra, ¿no? Que se está dando mayor preferencia para los biocombustibles, eh, áreas forestadas, ¿no? Concentración de la propiedad. Por el lado del agua hay un proceso de desglaciación, ¿no? Los glaciares están cada vez en menor cantidad. Hay una escasez hídrica no solamente para la agricultura, sino también para sostener a las principales ciudades del país que son cada vez más densas, ¿no?